Marginal en Europa, el populismo de derechas está ganando terreno. Muchos ven la causa en la incapacidad de los partidos mayoritarios para dar respuestas satisfactorias a temas como la inmigración o la criminalidad. Una incapacidad que es campo abonado para los populistas de derechas, que instrumentalizan estas cuestiones sin escrúpulos, haciéndose eco sobre todo entre los electores más decepcionados por la gestión de sus gobiernos. Pero aunque lancen las mismas consignas, los populistas europeos presentan en cada país un matiz particular. Holanda por excelencia es el país de los tulipanes y los quesos junto al Mar del Norte, tradicionalmente liberal y tolerante. Pero pese a una economía floreciente, sus ciudadanos se sienten abandonados por la clase política, sobre todo en lo que se refiere a su vida cotidiana. El gobierno apenas hizo nada en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la sanidad, la criminalidad, la educación. Todo eso lo ignoraron. Y llegó Pim Fortuyn, expresa lo que piensa el pueblo y llama las cosas por su nombre. La falta de maestros, las esperas a la sanidad pública y la existencia de demasiados extranjeros que nos integran. El asesinato de este personaje emblemático una semana antes de las parlamentarias conmocionó el país. Pese a la muerte de su líder, el partido de Fortuyn se convierte en el segundo a nivel nacional y ofrece una alianza a los cristiano-demócratas vencedores. Los neerlandeses quieren que sus políticos les tomen en serio. Tras las consignas y arengas de la campaña electoral, ahora esperan soluciones reales. Un castillo de fuegos artificiales para el vencedor. José Manuel Durão Barroso es el nuevo primer ministro conservador de Portugal, uno de los países más pobres de Europa. Barroso gobierna en coalición con el derechista Partido Popular, que ha subido considerablemente utilizando eslogans anti-europeístas. El éxito de los conservadores obedece al fracaso de los socialistas, que elegan una montaña de deudas. El gasto público se disparó con faraónicas construcciones como la mayor presa de Europa o la Exposición Universal en Lisboa. En Portugal muchas economías domésticas están endeudadas hasta el cuello. Los sueldos están muy por debajo de la media de los países del oeste de Europa. En el marco de la UE, Portugal es el país que presenta las mayores diferencias entre ricos y pobres. En Dinamarca gobierna una coalición de centro-derecha. Su líder, Anders Fogh Rasmussen, llegó al poder cebándose en la política de extranjería. La campaña electoral habló de por sí. Todos los partidos competían en sus mítings con consignas xenófobas y algunos creyeron ver el ocaso de la cultura danesa. Los extranjeros en Dinamarca están intranquilos. No me quieren aquí, no podré quedarme. Pero la cuestión también inquieta a los daneses pudientes. Pese a que en comparación con el resto de Europa la presencia de extranjeros es más bien reducida, los nuevos vecinos son forasteros, viven en guetos y la integración brilla por su ausencia. Los daneses creen ver la solución de sus problemas aislándose del resto del mundo. El nuevo gobierno ha endurecido ya de por sí su restrictiva ley de inmigración. En Italia el cambio ha venido de la mano de Silvio Berlusconi y su One Man Show. Los italianos estaban cansados de partidos divididos y de gobiernos de coalición enfrentados entre sí. Creen al hombre rico y poderoso que promete a todos lo que él mismo representa: trabajo, éxito y bienestar. Los dudosos métodos financieros del populista de derechas ocupan un lugar secundario en el aprecio de sus partidarios. No crean a los rojos, la demonización de estos comunistas. Mírenme con sus propios ojos y aseguro que en mí no verán la personificación del mal. Berlusconi promete menos Estado y menos reglas, pero en la práctica no se ha visto casi nada. Y a cambio de las promesas, los italianos aceptaron que los neofascistas y la xenófoba Liga Norte participe en el gobierno de su país. En Francia aún ha de confirmarse el giro a la derecha en las parlamentarias de junio. Tras la primera vuelta de las presidenciales, la nación quedó traumatizada. El ultraderechista Jean-Marie Le Pen entró en la segunda ronda junto al aún presidente Jacques Chirac, y el socialista Lionel Jospin tuvo que apearse de la competición. El resultado refleja el desinterés de los franceses hacia su élite política. Nunca antes había sido más alta la abstención. Dos candidatos casi idénticos con programas similares consiguieron aburrir a la nación.
Los votos para Le Pen son la protesta contra una clase política que, según muchos ciudadanos, no hace lo suficiente contra la delincuencia y los problemas que derivan de la inmigración. Para profundizar en el tema, está hoy con nosotros el profesor de Ciencia Política, Ignacio Sotelo. Señor Sotelo, ¿cuál cree usted que es la causa de este resurgimiento de la derecha en Europa? Se trata seguro de muchas y muy diferentes causas, y pienso que las principales son, en una sociedad que llamamos de los 3/3, 2/3 de la sociedad cada día va mejor, están en mejores condiciones, pero 1/3 está compitiendo tanto con los salarios del tercer mundo como con los emigrantes, y esto efectivamente es un factor que lleva a que el voto de protesta aumente. En segundo lugar, habría que mencionar la contradicción para a este grupo social, que significa el hecho de que la inmigración vaya aumentando y por otro lado el paro no disminuya. Y el tercer punto es el desmontaje del Estado social. Si acumula todas estas causas, efectivamente se puede comprender que suba el voto de protesta. ¿Y existe una similitud entre el populismo de derechas tal y como se presenta en países como Francia, Dinamarca o Italia? Tiene rasgos generales que son comunes. Por ejemplo, el que le digo, el voto de protesta o el grupo social que vota a estos movimientos, pero también las diferencias son grandes. El movimiento de Le Pen, el movimiento nacional, tiene caracteres neofascistas muy claros, mientras que el populismo de derechas danés es más populismo y es más protesta contra el inmigrante que verdaderamente estructuras fascistas. Lo italiano es más complejo porque es un movimiento liberal, antiestatal y de crítica de la vieja clase política, con un fascismo reconvertido y un elemento de protesta contra el inmigrante que antiguamente era protesta contra el sur de Italia. ¿Qué consecuencias puede tener para Europa este giro hacia la derecha? La principal y la peor es que se desacelera el proceso de construcción europea. Estamos viviendo un momento de renacionalización de la política europea, es decir, que los estados europeos vuelven a estar en el primer término, vuelven a ser más importantes. Y esto, que es claro, depende de que el Estado ha perdido mucho de sus competencias y en la Unión Europea no se recupera este tipo de competencias, y eso produce una enorme insatisfacción, temor por las consecuencias. Por lo tanto, yo creo que posiblemente esta subida de la ultraderecha es una consecuencia de la velocidad de crucero que hemos ido desde Maastricht hasta hoy y la entrada del euro, etcétera, etcétera. Gracias, señor Sotelo, por estas aclaraciones. El retorno de los conservadores en Europa. Este ha sido hoy nuestro tema.